Vale, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Comenzaremos hoy con un repasito rápido de los temas de la sesión anterior, que eran, si mal no recuerdo, la voz antipasiva. Y luego vemos rapidito numeración, y si nos queda tiempo pasamos a reflexivo, si es que todavía no lo hemos visto. Si ya lo vimos, me lo recuerdan, por favor. Bien, vale, lo primero que vamos a hacer va a ser volver a molestarlos con la misma cantaleta de toda la vida, que va a ser conjugación, marcador de objeto y verbo. ¿Sí? Aquí tenemos este que va a ser nuestro esquema para verbos transitivos. Verbos transitivos como por ejemplo el verbo comer. ¿Sí? Como por ejemplo el verbo comer, que es qua. Lo que hemos estado haciendo hasta ahorita es decir que que todos nuestros verbos transitivos van a tener tres partes, ¿no? ¿Quién hace la cosa, qué cosa, a quién se le hace la cosa y la cosa que se hace? Como por ejemplo con el verbo comer. Si yo digo, yo como el elote, yo digo, nehuatznicuatzinyielotl, ¿bien? Perdón, nehuatznicuanyelotl, ¿bien? Entonces, todo bien. Lo voy a escribir acá para que lo hagamos más bien. Yo como el elote, muy bien. Y aquí, pues no se mira acá porque dos K juntas se vuelven una sola, pero sabemos que hay un marcador de objeto, ¿no? Yo como el elote. Pero, si alguien me viene a preguntar, eh, ¿ya comiste? O sea, el objeto que yo haya comido es totalmente irrelevante. La información que esta persona quiere es que si ya comí, en general, sin mencionar el objeto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en la lengua náhuatl? Pues muy sencillísimo. Como la lengua no va a ceder, o sea, me dice, el verbo es transitivo, así que quiero tres casillas llenas sí o sí para ayer. No me interesan tus problemas de expresión, como por ejemplo que no te interese qué cosa fue lo que comió tu amigo cuando le preguntaste si ya comió. Tus necesidades no son mi problema, como decía Peter Parker. Así que me dice, mi casilla tiene que estar llena. No sé cómo vas a hacerle. Entonces llegamos a una especie de acuerdo. Y a esta especie de acuerdo es que dice el hablante, voy a llenar tu casilla, porque sé que es un verbo transitivo y necesita objeto, pero como no quiero decir qué objeto es, voy a sustituirlo, en este caso, y ahorita vamos a ver, con la partícula tla. Y la partícula tla la vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces aquí va a ir nuestra conjugación, como por ejemplo si quiero decir yo como, mi tlacua. O sea, el objeto directo es cualquier cosa. Si quisiéramos utilizar otro como por ejemplo paca, que significa lavar, aquí podríamos poner un objeto directo de lo, que significa yo lo lavo, nick paca, el trapo, lo que sea, ¿no? Ya les había dicho que trapo, tela, lo que sea, es cuachle. Puedo decir nick paca en cuachle. Yo lavo yo lavo la tela, yo lavo el trapo. Pero si me preguntan, ¿y qué haces para lavar? ¿Qué haces para vivir? ¿Cuál es tu trabajo? Y yo digo, pues lavo, trabajo en una lavandería, no lavo. Entonces, ¿pero lavar qué? O sea, no tiene sentido que yo me ponga a enumerar las cosas que lavo, simplemente lavo para vivir. Así que acá en mi marcador de objeto le voy a poner tla y me va a quedar como nitlapaca, que significaría simplemente así en general, yo lavo. Y así nos estamos librando de tener que decir cuál es el objeto directo, porque no nos interesa discursivamente, y estamos satisfaciendo también la necesidad de la lengua de que esa casilla esté llena. ¿Sí? Ahora bien, existe una
pequeña diferencia porque la lengua dice, no, siempre hay que estar pendiente de cosas, no me gusta tanto este acuerdo, así que hay que hacerlo un poquito más complejo. Algo más le tengo que ganar. La lengua es buena negociadora, ¿sí? Lo que le gana es que esto lo vamos a utilizar únicamente cuando estemos hablando de no humanos. Hay una cosa que se llama escala de animacidad, que es como, por ejemplo, en castellano, cuando han escuchado alguna vez la frase Suavitel ama a tu ropa, ahí hay una A, ¿sí? Como por ejemplo, yo digo, yo veo a mi hermano, pero yo veo la tele. ¿Por qué no digo yo veo a la tele o yo veo mi hermano? La A se la ponemos cuando hay un principio de animacidad, cuando las cosas están animadas le ponemos la A y se la vamos a poner cuando los dos, cuando tenemos que diferenciar un objeto directo de quién hace la cosa, se la vamos a poner a quién hace la cosa, siempre y cuando este sea más animado que quien lo hace. Por ejemplo, ahí Suavitel ama a tu ropa, los dos son inanimados, pero yo digo yo amo mi ropa, no digo yo amo a mi ropa, ¿sí? Entonces, ahí seguimos escalas de animacidad. El náhuatl también lo va a hacer, solamente que dentro de esta solamente va a tomar la última que es humano. Humano es con lo que se entiende como más animado. Literalmente sabemos que un humano no está más animado que un gato, pero como jerarquizamos, entendemos que sí, ¿no? Entonces, animales y cosas en náhuatl los vamos a meter en tla, pero seres humanos los vamos a meter con te, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el verbo powa, que significa contar. Powa es contar, ¿bien? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, nitlapowa, que significaría yo cuento cosas, dinero, lo que sea, soy contador, nitlapowa, ¿sí? Yo cuento. Pero el ejemplo que les daba antes de si yo soy la persona que trabaja en el abordaje del avión y estoy contando personas, con la maquinita que tienen para contar personas, entonces, como son más animados, voy a utilizar ni te powa. Bien. Y esto lo voy a poner acá para ahorrarme de especificar el objeto directo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Hacemos un par de ejercicios con esto, como por ejemplo, voy a poner uno. Si yo dijera, vale, yo mato a la gallina. Yo mato a la gallina. Micmictía in Cuanácatl. Cuanácatl es gallina. Yo mato a la gallina. ¿Sí? Pero si yo lo que hago es trabajar en un matadero, ¿y qué haces para vivir? ¿Cuál es tu trabajo? Pues yo mato. ¿Cómo se diría? Porque trabajo en un matadero, evidentemente, de animales. ¿Alguien me puede decir cómo se diría eso? Nitlamictía. Nitlamictía, exactamente. Y si yo trabajo para Jalisco Nueva Generación, ¿cómo se diría? Ay. Nitemictía. Exactamente. Y así es como va a funcionar y así es como va a funcionar nuestra diferencia de la antipasiva. Es por eso que la palabra profesor, a ver, machtía es el verbo enseñar. ¿Sí? Por eso que al profesor se le dice te machtiani. El ni acá es uno de los adjetivos que podemos utilizar. ¿Sí? Es el que enseña a gente. ¿Sí? Y el verbo mati significa muchas cosas, entre ellas experimentar, sentir, vivenciar, etcétera, pero generalmente saber. ¿Sí? Entonces, una persona sabia se le llama tlamatini, que sabe
cosas, ¿sí? En general, no nos importa qué, no las vamos a enumerar, a lo mejor ni sabemos cuáles son. Simplemente T va a ser para personas, TLA va a ser para cosas. Y lo que les decía también es que hay en el reino animal dos animalitos que tienen la misma base léxica, que es qua, de comer, ¿sí? Como hay distintas oleadas de entrada léxica en las lenguas, a veces se organizan con formas diferentes. En este caso, estos dos nombres entran en oleadas diferentes, así que se hacen de forma diferente porque son momentos históricos distintos, ¿sí? Uno de ellos es el glot, literalmente significa el glotón, el comelón, come cosas. Tlacuatzin es el tlacuache, el que come cosas. Y está el tecuani. El tecuani es el jaguar, porque es el que come personas, ¿sí? ¿Hasta ahí todo en orden? Sí. Ah, vale, perfectísimo, entonces. ¿Hay algún clamatinini? La matinine, Ajá. no le encuentro demasiado sentido a que se reduplique, pero en algún caso se podría dar, como por ejemplo si fuera más de uno, que ese sería el tlamatiní me, que sería en Ajá. plural, los que saben, Ajá. pero uno solo. Por ejemplo, las academias de profesores o de los que enseñaban. Bueno, nombrarse a uno mismo Tlamatinime también está, en tiempos actuales y en la comunidad actual también está, nombrarse a uno mismo Temachtiani o Tlamatiné es bastante arrogante. Yo no lo haría. No, pero yo lo he escuchado. O sea, Ah, ok. como agrupación, Mm, agrupación de académicas, y lo he escuchado. bueno, pues bien por ellos que se consideran como tales. Pero bueno, este, Y sí, la verdad es muy arrogante, pero sí hay. sí, bueno, también tiene que ver con una cuestión de reivindicación histórica, ¿no? O sea, también tiene que ver con una cuestión de que, pues sí, voy a utilizar una palabra grandilocuente porque históricamente se me ha negado eh, se me ha negado el reconocimiento como saber de todo esto. Sí lo entiendo hasta cierta parte, pero yo no lo veo con muy buenos ojos el utilizarlo directamente como una autorreferencia. Aunque, pues, bueno, cada quien, ¿no? Entonces, a lo mejor y ellos sí habrán tenido sus razones para ello. Pero bueno, luego de esto, ahora sí vamos a ver una tablita extra, porque ahorita vamos a ver los reflexivos. Bien, voy a tener que molestarles de nuevo con la super tabla. El reflexivo sí no lo hemos visto, ¿verdad? No, todavía no. Vale, entonces ahorita lo ponemos. Ahorita vamos si la quieren poner como tablita número 4, pónganla como tabla número 4, pero realmente esto no sé si debería ser considerado como tal una tabla nueva porque ahorita lo vemos, ¿no? Sabemos que nuestras conjugaciones son estas. Y niente. Y aquí únicamente una H final. Todo esto ya lo aprendimos al dedillo, ¿verdad? Tech, tech. Ay, no, me equivoqué.
Mitsonikin, vale. Estos ya lo sabemos utilizar, ¿no? Nimitz tlazohtla, por ejemplo. Yo te amo. Tinech mictis, me matarás, lo que sea, ¿no? Bien. Lo que vamos a tener que aprender ahorita es que no podemos hacer esto. Ni nech. No podemos juntar nuestras dos tablitas y hacer que el objeto sea la misma conjugación. El agente no puede ser el mismo paciente, ¿sí? Por ejemplo, si digo, yo me veo, lo lógico, según hemos visto hasta ahorita, sería ninechita, ¿sí? Pero no puedo hacer eso, porque no puedo hacer una línea horizontal entre las dos tablas, ¿entendimos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso es que vamos a utilizar la partícula mo. La partícula mo es la que le vamos a poner a las cosas. Ahorita todavía no lo guarden así porque van a ver que vamos a tener algunos cambios. La partícula mo va a ser la que vamos a utilizar cuando el objeto sea exactamente el mismo que el sujeto. Bien, como por ejemplo, si tenemos el verbo machtia, que es enseñar, yo me enseño a mí mismo, ¿sí? Originalmente tendría que ser, primera casilla, yo, y la segunda sería la que tendríamos que sustituir por mo, ¿sí? Ni mo machtia. Yo me enseño. Mo significa por dos. O sea, mo significa lo mismo que que dijo el que está ahí atrás, como cuando poníamos comillas para decir lo mismo que el texto de arriba en lugar de volverlo a escribir. Eso es lo mismo que vamos a utilizar con el mo, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo, vos te ves, acuérdense que el verbo ver era ita. Ita, ¿bien? Si yo digo, vos te ves, lo normal sería que utilizara mis tablas, como por ejemplo, ti, mits, ita. Lo que pasa es que ya habíamos dicho que no vamos a hacer este traspaso horizontal. Cuando se nos junten y sea el mismo, vamos a utilizar mo. Entonces vamos a quitarle el mits y le vamos a poner mo. ¿Sí? Timoita. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, bien. O sea, nuestra casilla de en medio la vamos a llenar con mo cuando sea el mismo que el anterior. Y me dirán, entonces, ¿por qué si puedo decir quita? O sea, yehuatl quita. Ya saben, aquí, ¿verdad? Aquí hay una K de que es esta, tercera persona, él lo ve a él. Sí, él lo ve a él. No tenemos nada para la conjugación, que está acá. Para el de en medio tenemos K, y aquí tenemos ita. Él lo ve. Entonces me dirán, ¿por qué aquí sí estoy pudiendo hacer esto? ¿Por qué sí estoy pudiendo hacer una alineación horizontal entre mis dos tablitas? Porque no es el mismo yehuatl. Es este individuo ve a este que es totalmente diferente. Incluso podemos en castellano cambiarles el género, cosa que en náhuatl no. Podemos decir, él la ve a ella, o ella lo ve a él. No es el mismo, no es un reflexivo porque no es él se ve a sí mismo. ¿Sí? Es un él distinto, el de la conjugación al el del objeto. Son dos distintos, por eso es que sí podemos hacerlo en este caso. Lo mismo con yehuatl, perdón, lo mismo con yehuantin. Ellos, puede ser ellos las ven a ellas. No es que ellas se están viendo a sí mismas. ¿Sí? Si fuera el mismo grupo de personas que se ven a sí mismas, entonces sí utilizaríamos el mo en este caso. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Yo no entendí. Vale. ¿Qué no entendimos?
Pues es que no entiendo, por ejemplo, Nimomashtia es como yo me enseño Ajá, y Timoita, te ves. tú te ves. Ujú. Y luego Yehualquita, Él lo ve a él o a ella. ah, Es ya. que, ujú. Por, Es y que, por, ajá, por ejemplo, si yo quiero decir me alegro, ¿cómo lo diría? muy bien. El verbo alegrar es pactía. Hay más formas, como por ejemplo está yolpactía, que es alegrarse mucho o alegrarse de corazón, pero ahorita lo vamos a ver solamente como pactía, ¿bien? Alegrarse es el verbo pactía. Yo te alegro sería Yo me alegro. sí, pero ahorita primero vamos acá. Yo te alegro sería nimitzpactía, ¿bien? Porque ¿quién hace la cosa? Yo, tabla número uno. Mitz, a vos, que sería de tabla número dos, el objeto directo. Lo que estamos diciendo es que no lo podemos repetir, ¿sí? Por ejemplo, si fuera yo me alegro, literalmente es yo me alegro a mí mismo, sería ninech. Ahí es donde va a entrar el mo. No vamos a hacer que el de la segunda tabla sea el mismo que el de la primera. El objeto, o sea, lo alegrado, no puede ser lo mismo que lo que alegra. En castellano sí, en náhuatl hay que utilizar otra estrategia y es ahí vamos a utilizar el mo, ¿sí? Así como tla significa estoy negándome a utilizar ninguna partícula de la tabla número 2, no voy a utilizar nada de aquí porque no quiero decir qué es, así que voy a quitarla y voy a poner en la casilla del medio, en la número 2, voy a poner tla o te, que significa cualquiera, ¿sí? Significa quien sea, cualquiera. Mo significa todo lo contrario a cualquiera quien sea, significa el mismo que hace la cosa es quien la recibe, ¿sí? Entonces, por eso es que sí podemos hacerlo acá, por eso es que sí podemos hacer esta línea en ki, porque este Por yehuat, ejemplo, este él, es un él distinto a este, ¿sí? Pero si fuera yo el me curo, mismo, yo me ahorita, curo. perdón, solo un segundito. Si fuera el mismo, como por ejemplo, esto no es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos a Yehuatl quita, lo ve, él lo ve, pero si fuera el se ve a sí mismo y fuera la misma persona la que hace la cosa y la que la recibe, entonces sería moita. ¿Por qué? Porque conjugación la tenemos acá. Tercera persona nos dice nuestra tabla que no hay nada. Y la segunda, en este caso, como estoy diciendo que se ve, en este caso sí es el mismo, el que hace la cosa y el que la recibe. Así que entonces sí voy a utilizar mo. ¿Sí? Moita. Bien, perdón. Ahora sí, Alma, mil perdones que no la he dejado terminar, solamente quería terminar No, de no, sí, decir eso. lo que pasa es que como tuve un alto me paré en el yo me curo, me sano. Ajá, vale. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Entonces tenemos, si pactía es alegrar, y yo lo que quiero decir es que yo me alegro, yo me alegro. ¿Quién se alegra? ¿Quién alegra? Yo. ¿Quién es alegrado? También yo. Es el mismo. Entonces, ¿va a aparecer el mo? Sí, Sí aparece, ¿verdad?
Pero si fuera él, lo alegra a él, son dos él diferentes, así que en ese caso no va a aparecer y va a ser Kipaktia. Él lo alegra a él. ¿Sí? Sí. Ahora bien, Paktia es alegrar. Curar es Paktia. Se parecen, pero no son lo mismo. Provienen de, este de arriba proviene de la palabra Pachtle, que significa medicina, y este de abajo proviene del verbo paki, perdón, que significa reír. ¿Sí? Entonces, se parecen, pero no tienen ni siquiera el mismo origen. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se diría? Yo me curo. Mopac, Nimopactía. Ni mopactía, porque mopactía sería ella se cura a sí misma o él se cura a sí mismo porque no le pusimos nada de conjugación y cuando no le ponemos nada ya sabemos que significa tercera persona. ¿Sí? ok. Muy bien. Lo que Entonces, pasa es que tengo problema porque cuando lo mencionaste, lo escuché igual, como Pacti. es que sí se parecen, pero no pasa nada, por contexto se terminan diferenciando muy bien. También en castellano hay palabras que se parecen muchísimo entre ellas y que no las confundimos porque pues, el contexto nos da la oportunidad de distinguirlas. Uh, se parecen mucho, pero no tienen la misma, no tienen ni siquiera la misma raíz. Bien. Eh, ahora bien, todo lo que les estuve diciendo hasta ahorita era solamente para que entendiéramos cómo funciona. No habría hecho la tabla si no fuera porque acá se nos vienen algunas cositas raras, ¿sí? El uso ha hecho que esto se transforme en esto y esto se transforme en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la lengua tiende a eliminar las secuencias im y algunas otras. Eso lo vamos a ver más adelante. Tal vez, igual no es tan importante. Pero estas secuencias im se pierden. Así que yo me enseño a mí mismo, me quedaría en realidad como nomachtia. Y me dirían, ¿qué? ¿No me dijiste que la regla era para siempre? Lo sigue siendo, esto sigue siendo. Aquí esto es conjugación y esto es objeto. Simplemente que por uso se perdió el ni mo y se convirtió solamente en no, ¿sí? Y lo mismo le pasó al titech, al timo, que se convirtió en, vamos a ver, timoita. Ellos se ven a sí mismos. Pasó exactamente lo mismo. Esto, toita, ¿sí? Y para ponerlo todavía más extraño, el hablante comenzó a sentir que esto estaba incompleto, así que repitió la conjugación. Nos vemos, titoita. ¿Se acuerdan que ya vimos la forma de hacer el futuro, verdad? Que era ponerle S si era ponerle S si era singular y ske si era plural. En este caso, como estamos hablando de nosotros, tituitasque significa nos veremos y es la forma de despedirse en Santana Tlacotenco. Titotasque o titoitasque.
¿sí? Entonces, el reflexivo tiene un par de vueltecillas que lo pueden hacer un poquito diferente. Entonces, esto no lo vamos a poner acá no lo vamos a poner acá todavía como una siguiente tabla, porque tendríamos que ponerle que es completo. El reflexivo completo sería no, timo, simplemente mo, pito, nanmo, y simplemente mo. Esta es nuestra tabla de reflexivos, ¿sí? Y la vamos a utilizar únicamente cuando el objeto directo o indirecto, cuando nuestro objeto sea el mismo agente de la conjugación, ¿sí? Por eso nos quedó aquí. Y esta tabla, no la vamos a utilizar para llenar una casilla. Ya están las dos, ¿sí? Aquí está ni de la conjugación y mo de su reflexivo. Aquí también está casilla número 1, ti de la conjugación y mo de su reflexivo. Aquí también tenemos a la primera conjugación, que es morfema cero, o sea, conjunto vacío, el que está acá, y mo del objeto. Lo mismo acá y así sucesivamente, ¿sí? Así que termina siendo como si fuera una tabla, pero estas las vamos a utilizar como si llenaran ambas casillas. Entonces, para decir, por ejemplo, yo me... O sea, ¿te escuchas al hablar? Timocaque, ¿te escuchas? Conjugación, objeto, verbo. Quiero ver cuál otro. Ya me terminaron de maquillar, así que ya pregunto, ¿me veo? ¿Noita? No. Conjugación, objeto y verbo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta por acá? ¿De cómo hacer el reflexivo? No. Bien. Ahora solamente queda que esto lo aprendamos de memoria. ¿Alguien me podría decir cómo se diría? A ver, díganme alguno y lo vamos haciendo y lo vamos haciendo en náhuatl. ¿Quién me tira uno en castellano y lo vamos traduciendo? Yo me peino. Yo me peino. Muy bien. Es de hecho un muy buen ejemplo porque lo podemos utilizar con todos. Tzicuastía es peinar. ¿Quién me puede decir cómo se diría yo me peino? ¿Alguien? Nimotziguastía. Eso sería la forma completa. Nimo. Pero acordémonos que le vamos a quitar el im, que aquí en segunda persona no se lo quitamos por alguna razón, no sé cuál, pero aquí sí. En el chat lo escribieron. Y para hacer el reflexivo vamos a tener que utilizar estas formas contractadas que tenemos acá. ¿Alguien? Notzicuastía. Exactamente. Y así.
Entonces, a ver, Mónica, ¿a quién le va a preguntar para que le diga cómo se dice con otro, con otra conjugación, como por ejemplo, no sé, ¿a quién? A Úrsulo. A Úrsulo, muy bien. ¿Cómo se diría nosotros nos peinamos? Titotzicuastía, correctamente. Y así, como verán, ya dominamos cómo se hace el reflexivo en náhuatl, en Macehualcopa de Santana Tlacoteco. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Tienen dudas? No. Perfectísimo. Entonces ahora ya sabemos cómo hacer la antipasiva y el reflexivo. Bien, hacemos un par más de ejercicios con esto. Sí. Vale, muy bien. ¿Cómo dirías, María? El borracho. Ustedes se abrazan. Pues se abrazan. Sí nos acordamos del verbo abrazar, ¿verdad? Lo ponemos acá. No. El verbo abrazar es napaloa. Ah, es verdad. Nanmo Napaloa. Nanmo napaloa. Y a ver, ahora ¿a quién le vas a preguntar? Mónica, ¿cómo se diría yo me emborracho? Pequeña corrección. Emborracharse es intransitivo. Es el verbo Oh, tlahuana. ok, no aplica. Ajá. O sea, a ver, sí aplica, pero hay que utilizar otro verbo. Tlahuana es emborracharse. Transitivo, emborrachar a alguien, tlahuantía. Oh. ¿Vale? Ahorita, en uno de estos días vamos a ver la subida de Valencia, porque ya les había señalado que Miki es morir y que Mictía es matar, ¿verdad? Sí. Y que Tlahuana es beber, emborracharse, es consumir alcohol, y Tlahuantía es emborrachar a alguien. Entonces, sí, técnicamente se puede hacer un yo me emborracho utilizando el reflexivo para este, pero no sería tan útil porque para esa gracia también podría simplemente bajarle la valencia y dejarlo como tlahuana. No sé si me explico. Sí. Ajá. Pero igual, por cuestión gramatical, lo vamos a hacer igual. ¿Cómo se diría? Yo me emborracho utilizando el verbo transitivo. Notlahuantía. Exactamente. ¿Ven? Es sencillo. Así que ahora si quieren, podemos pasar a la numeración otra vez. U otro tema que a ustedes les agrade. Cuando ustedes me digan. La numeración está bien. Vale. Muy bien. Yo creo que ya me escucharon decir esto alguna vez, pero la numeración tiene diferentes bases. Todas las numeraciones del mundo tienen diferentes bases, como por ejemplo la numeración romana, que comienza con base 5, porque vamos haciendo un palito, un palito, un palito, hasta que llegamos a la V, que es donde nuestra numeración cambia, y reiniciamos la cuenta y comienza a ser una V con un palito, y así sucesivamente, ¿no? Va de 5 en 5. Normalmente todas las numeraciones del mundo tienen base 5 por la cuestión anatómica de los 5 dedos.
¿no? Entonces, después, probablemente por influencia etrusca o helénica, los romanos cambiaron a un sistema decimal, que significa que cada 10 veces, hasta contar a 10, la cuenta se reinicia en una proporción mayor, como en un ábaco, ¿no? De 10 en 10. La que se utilizaba en Mesoamérica originalmente era una numeración vigesimal, o sea que tomaba como base el 20. Aún así tiene sus subdivisiones de 5, 10 y 20, y eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Esa numeración es muy mesoamericana y la mayoría de lenguas de Mesoamérica tenían esta forma. Actualmente está en desuso, nadie la usa como tal. Lo que se usa, de las tres que tenemos, que son esta cuenta mesoamericana clásica, está la cuenta en castellano, que es simplemente contar en castellano. Sabemos que un hablante está hablando y dicen, Nehuatl Nicpia 85 Xihuitl, yo tengo 85 años. No se cuenta únicamente del 1 al 10, ¿sí? Es la cuenta castellana, la cuenta mesoamericana original, y nuestra tercera cuenta, que es la que vamos a dedicarle mucho rato acá, que es la cuenta híbrida. La cuenta híbrida es la que se ha utilizado durante casi todo el periodo colonial y postcolonial en la mayoría de lenguas nahuas, porque utiliza el sistema vigesimal, o sea, contar de 20 en 20, hasta llegar a 100, y ya luego otra cosa, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Ahorita solamente les cuento esto para que no se preocupen. No van a encontrar a nadie utilizando la cuenta clásica mesoamericana en ningún lugar, a menos que sea un académico y un friki. Lo más común que van a encontrar van a ser o la cuenta en castellano o la cuenta híbrida, y mucho más la cuenta en castellano que la cuenta híbrida. Bien, solamente se los cuento porque en comunidad lo vamos a encontrar así. Pero bueno, pasando a esto, vamos a ver nuestros primeros dígitos, que simplemente los vamos a tener que aprender a pura memoria. Estos van a ser Sente, Ome, Yeye. Voy a bajar esto un poquito. Yeye, Nahui, Macuile. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Así de sencillo. No estoy todavía del todo seguro si esto tiene que llevar doble L, pero yo se la voy a poner porque, pues, cuestión de disciplina de ortografía nominal. Pero bien. Ya cuando llegamos acá, es donde les decía que reiniciamos nuestra cuenta. La forma de reiniciarla va a ser que este macuile, que es el 5, se va a convertir en la partícula chic, ¿sí? Ya habíamos visto que la forma de decir I en náhuatl es one, así que chic one C, que es la otra forma de decir sente, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Chic one C, o sea 5 y 1, se convierte en chicuasen, ¿sí? Otra vez, chic, que sería nuestra cuenta de 5, chicome, 7, chic one yay. Esto sería el 8, pero lo vamos a dejar nada más a Chicuelli. Chignawi, que es lo normal. Y aquí no me odien porque no fui yo el que se inventó el número 10. Maxtlacle. Un poquito raro de pronunciar, pero así es. Maxtlacle. ¿Bien? Y estos solamente los vamos a tener que aprender a memoria, así. Sente, Ome, Yeye, Nahui, Macuile, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignawi, Maxtlacle. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Vale. Vamos a hacer un ejercicio
que va a ser aprenderlos de memoria y nos vamos a preguntar entre nosotros cuáles son sin ver. ¿Les parece bien? Sí. Vale. Para esto lo primero es que pues hagamos una cuenta para ir entrenando el cerebro con esto, que sería contar del 1 al 5. ¿Me puede ayudar Mónica primero, contar del 1 al 5? Sente, Ome, Yeyi, Nahui, Macuile. Sente, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo se dice 3? Yeyi. Ajá, exacto. Ahora, ¿quién va a poner a hacer exactamente lo mismo? María. A ver, María. Sente, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili. Ajá, ¿y cómo se dice 4? Nahui. Ah, correcto. Ahora, ¿a quién le vamos a preguntar? Leti. Alma Leti. De hecho, es Macuile, no Macuigi. Macuile. Mascuile. Macuile, no Macuigi. La doble L no suena como el Y en náhuatl. Ok. Macuile. Uh-huh. Sí, ¿a quién me dijiste? Ah, ok. Sente ome yeyi nawi macuille. Macuile. Macuile. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo se dice 2? Ome. Ajá, muy bien. Y bueno, Úrsula que ahorita dice que no puede hablar, sino que solamente escribir en el chat, así que no lo vamos a molestar con esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se diría 11? Mactlacli C. Ajá, Matlaclice o Matlaclehuance. Acuérdense que la forma completa de este es Sente. Que este sí es con una E. Antiguamente sí era así, pero pues por uso, ¿no? La forma completa es Sente, pero aquí se puede decir de varias formas. Wansente, o simplemente Wanse, o simplemente Matlaclice, o Matlaclicente, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y así lo vamos a ir haciendo con los siguientes, OME, que sería 12, 13, 14, Nawi. ajá, hasta llegar al 15, que ese sí es Cachtole. No es Castoyi, que ya les veo venir, es Cachtole. Acuérdense todo lo que habíamos visto acerca de la nominalización, que era que cuando un nombre de una cosa termina en L, como por ejemplo nopal, si termina en L, su tla se convierte en le, ¿verdad? Nopale. No es nopalli, nopale. ¿Bien? Entonces, Cachtoli. Cachtoli es el 15 y vamos a hacer exactamente lo mismo. 19 se va a decir Cachtoli Wannahue, que sería 15 y 4. Cachtoli Wannahue. Así, sencillísimo. Hasta que llegamos a... acá. Se Powale o Sempowale, como ustedes lo quieran. Esto se los tengo que repetir, aunque ya se los había dicho antes, pero es que las lenguas tienen sus formas combinatorias. Las formas combinatorias son las formas que utiliza un número para cambiarse y poder convertirse en parte de una palabra mayor. Como por ejemplo en castellano tenemos nuestra numeración 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando queremos hacer formas combinatorias, o sea, queremos hacer que el número sea parte de una palabra más larga, lo que usamos es usar los números en griego, y por eso decimos monociclo, bicicleta, triciclo, y así sucesivamente, ¿no? Los usamos en griego. En náhuatl, lo que vamos a hacer es, en lugar de usarlos en otro idioma, hay un juego propio dentro de la propia lengua, aunque en castellano también, o sea, el juego de la numeración griega también ya es parte del castellano. Pero aquí también tenemos un juego propio dentro de nuestra propia lengua, que va a ser el que vamos a utilizar para la forma combinatoria.
La de sente va a ser solamente sen. ¿Sí? Entonces, por eso es que significa en uno, ¿no? Tlalía significa poner, ¿sí? Es el verbo poner, tlalía, y sí, viene de tlal, de tierra. Es como posicionar, ¿no? Como dar terreno, poner, tlalía. Centlalía es reunir, o sea, poner en uno, ¿bien? Sen va a ser nuestra forma combinatoria. Le vamos a poner un guioncito acá para denotar que no existe como tal dentro de la lengua de manera aislada, ¿no? Luego vamos a tener on para 2, vamos a tener kesh para 3 y now para 4. No hay más allá, hasta 4 llega, ¿bien? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que podemos poner, la palabra powali significa una cuenta, significa cuenta, o sea, 20. ¿Por qué? Porque llegamos a un ser humano contando dedos, ¿verdad? Entonces tenemos así, podemos decir sente powali, una cuenta, o en la misma palabra, sempowali, una cuenta, ¿bien? Esto va a ser 20. Entonces, si dijera sempowali kastoli, estoy diciendo 20 y 15, ¿qué número estoy diciendo? 35. Exactamente. Y si dijera, y vamos a seguir utilizando nuestras formas combinatorias, si dijera 40, voy a utilizar el ompowale. Ups, le puse acá una W que no va. Este es antiguo. Ompowale, 40. Ompowale más tlacle. 50. Ompowale más tlacle, 50. 51. ¿Quién me lo diría? Ompowali matlacti. No. C. Ajá, así de sencillísimo. Ompowale más tlacle C. Entonces, si tenemos, para acabar, no, para acabar no, todavía nos faltan un poquito. Yeshpowale, 60. Yeshpowale, Caxtoli. Kastoli Nahui, ¿qué número sería? ¿Quién me lo tira? 74. ¿Cómo? 74. Ujú, 74. 74. Y ya para decir 80. 80, No. Naupowale. Muy bien. Las Es formas como decir combinatorias también. 4 20. Ajá, exacto, 420. La forma combinatoria no solamente se utiliza para números, ¿eh? La forma combinatoria se utiliza para meter en cualquier palabra donde quieran meter un número. No van a utilizar en la forma completa, sino la forma combinatoria. Por eso es que Naucalpan no se llama Nahuicalpan, sino Naucalpan, en lugar de las 4 casas, ¿sí? O sea, vamos a utilizar formas combinatorias para hacer números grandes, ¿bien? Y luego de esto, después del Naupowali Kastolinawi, que sería el 99, nos viene el Sente Tontle, que también se puede contraer Sentontle. Sentzontle. ¿Por qué lo escribí con Z acá? Por otra norma ortográfica que es la del náhuatl El Salvador, que se escribe con zetas, así que me perdonan que a veces me medio confundo. Es como escribir en lugar de... Es como escribir a veces con la ñ, con NH como en portugués, cuando uno habla portugués y español, a veces se me cruzan los del náhuatl El Salvador y el de acá. Pero en escritura, no en habla cotidiana. Sentzontle. El sentzontle, originalmente en la cuenta clásica,
era la cuenta de cuentas, o sea, el 2020, o sea, que era el 400. Sí, es por eso que se le llama al Cenzontli el pájaro de las 400 voces. Lo que pasa es que ahí también hay un enorme problema cultural, y esto creo que ya se los había dicho también, que es que la traducción literal de 400 no es correcta. Se fijan, hay un montón de figuras dentro de la literatura prehispánica que son como, por ejemplo, los 400 conejos, en el Popol Vuh aparecen los 400 ciclos, 400 hombres que matan a Bakub Yahté, creo, y también están los 400 hijos, los 400 hermanos mayores de Huitzilopochtli y todos estos. No es que 400 sea un número cabalístico, es que 400 significa un montón. Es como cuando decimos, te lloré 1000 ríos, un montón. Usamos 1000 en castellano para decir, o sea, te va a decir 1000 idioteces con tal de no hacer el trabajo esta persona. No es literalmente 1000, es un montón. Entonces, figurativamente, en náhuatl se utiliza el 400 para decir incontabilidad, o sea, un montón. O sea, realmente no son 400 conejos los de la luna, que son los acompañantes de Hecatl, solamente son un montón de conejos. No son 400 hijos de la diosa mutilada, es que simplemente era una madre prolífica y tenía muchos hijos, ¿sí? O sea, el 400 tengamos mucho cuidado, porque no es realmente que sea el pájaro de las 400 voces, es el pájaro de un montón de voces. O sea, es la forma retórica que se utiliza para decir que es un montón, ¿sí? Hasta ahí, perdón. Ahora bien, lo que pasó acá es que, pues por influencia castellana, y que sabemos que es un sistema decimal el que nos trae la lengua que hablamos en este momento, pues es la que se utiliza para el dinero. Y como la gente pues no es tonta, aprende a utilizar estos sistemas nuevos porque era el que necesitaba para poder comerciar y comer. Así que se creó la cuenta híbrida. Contamos de 20 en 20 hasta llegar a 100, y a partir de 100 comenzamos a contar de 10 en 10, como en castellano, por influencia de los centavos, ¿sí? Entonces, si quisiera decir, a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué diría? Tentzontle Naupowale. ¿Qué número sería? ¿Cuánto sería Tentzontle? En la cuenta 180. 180, exactamente. Así. Entonces ahora, lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestras formas combinatorias, que llegan hasta 4, y hacerla con Tzontle. O sea que podemos decir, ¿cuánto sería un Tzontle? Que también lo podemos decir separado, ¿no? Ometzontle. ¿Cuánto sería? 200. Ese sería 200. Y así lo vamos a utilizar todos. Ya cuando lleguemos a 5, a 500, ya no podemos usar formas combinatorias porque ya no tiene. Pero ahí podemos llegar hasta 99, ¿sí? Así que ahorita voy a hacerles la maldad de que voy a preguntarle primero un número a alguien al azar, que va a ser a María. Le voy a preguntar cómo se diría 800. Mm, no estoy segura. Igualmente, hay que decirlo. Aquí no se juzga a nadie. Sontley. Exactamente. Chicuaitzontle. Así es, 800. Ahora, ¿a quién le vas a preguntar un número? Ahora sí vamos a hacer varios, porque tenemos que aprender a usar al dedillo esta numeración. A ver, ¿A a quién le vas Moni. a preguntar y qué número? ¿Puedes ir escribiendo el 800? Ay, Dios mío, es que son súper largos, pero está bien. Es que si los veo, Vale, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner estos en enfoque. Y los escribimos entre todos. Es que sí está difícil estar escribiendo los números así de largos, o sea, ni en español. No me voy a poner a escribir 483 en ortografía, es demasiado. ¿Vale? Lo vamos a tener acá. Y si quieren, podemos ir escribiendo acá, pero tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Que es la base que tenemos hasta ahorita. Ahí faltan algunos porque, como les decía, nuestra base de numeración aquí no es enteramente decimal, así que nos faltan cosas como Kashtole, etcétera. Ajá. Pero con esto, con esto la logramos. María, ¿a quién le vas a preguntar qué número entre el 99 y el 1? Y A ver, a Mónica, vámonos por el 35. 35. Sempowali Matlactli Macuili. No existe más Macuile. Ah, no, no, ya. Sempowali Castoli. Exactamente, Sí. eso es. Ahí está, venía con trampita, pero muy bien. No, acuérdense, no existe Macuile. No existe porque se convierte en Castole. ¿Sí? El 15 es una base. De hecho, esta es una cosa que se puede investigar luego porque muy pocas lenguas tienen una base 15 dentro de su numeración. Pero, o sea, incluso en castellano, que tengamos un nombre para 15 no significa que sea una base de numeración, sigue siendo 10 y 5. ¿Sí? Entonces, ahora Mónica, ¿a quién le va a preguntar un número? ¿Y qué número será? Alma Ujú. 56. El 56, ¿cómo se diría? Ah, 56. Sería como Nahui, no, como 40 y 16. Sería Ajá, 56. ajá, Entonces, 40 son Ome 2 20. ajá. ¿Cómo es? Ome ¿Cómo sen, era, cómo era la cuenta? era, espérame, Puali, Cueti, ¿se me fue? ¿O vale? 56. Puali, Puale, ¿O vale? Ajá, Ome Poale, esos ajá, son 40. ajá. Luego 16 Ahí sería es, ajá. Castoli C. Exactamente, muy bien. Ya ven, la numeración está facilísima. Practicar. Practicar, sí. A ver, también no se sientan mal o sea, son las tablas las que hay que aprendérselas al dedillo. No se sientan mal si estas si la numeración no la llegan a dominar como si fuera castellano o inglés, así a la primera. Porque la mayoría de los hablantes tampoco la dominan tan bien, ¿eh? O sea, seamos sinceros, la mayoría de los hablantes hacen la cuenta en castellano. O sea, aquí estamos siendo más papistas que el Papa incluso, utilizando una cuenta que realmente son pocos los abuelos ya que son pocos los abuelos ya que lo recuerdan. O sea, muchos directamente ya pues, simplemente lo hacen en castellano, solamente para que lo sepan cuando se encuentren en comunidad, ¿sí? Bien. Ujú. Eh, ¿Les parece si vemos un tema extra o nos quedamos hasta acá por el momento? Un tema extra. Vale, muy bien. Quiero ver, nos habíamos quedado en la forma de hacer el futuro, ¿no? Ya habíamos visto futuro perifrástico, o sea, ya habíamos visto cómo hacer el futuro con el verbo yagüi. Sí. Ah, bueno. Entonces ahorita vamos a ver el imperativo. El imperativo es cómo dar una orden o hacer una petición. Es sencillísimo, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es que, bueno, primero lo primero que vamos a hacer es que vamos a subir acá, a nuestras tablas, ¿bien? Aquí el imperativo es dar una orden o hacer una petición. O sea, es un aspecto, ¿no? Que existe el interrogativo, que es hacer una pregunta. Mi intención cuando hablo no es transmitir una información, sino que es buscar una respuesta. Y
estoy haciendo ahorita es exhortar una acción. No importa si lo estoy pidiendo o lo estoy demandando, estoy exhortando una acción, ¿sí? Y yo a mí mismo no me puedo dar una orden. No me puedo decir, Carlos, aprende alemán. Porque cuando me digo, Carlos, aprende alemán, me estoy hablando de vos, me estoy hablando de segunda persona. No puedo utilizarla conmigo mismo, ¿sí? Entonces no va a traer nada, nada, nada. A una segunda persona tampoco le puedo dar una orden porque no está en la conversación. Solamente le puedo dar una orden a una segunda persona, que va a ser un vos o un ustedes, o sí le puedo dar una orden a una primera persona siempre y cuando sea plural, ¿sí? Como por ejemplo, saltemos. Pero eso, para esto, para dar una orden en primera persona, no vamos a utilizar lo que vemos ahorita, sino que vamos a utilizar otra cosa que vamos a ver más adelante, que es el subjuntivo. Ahorita solamente vamos a ver con segundas personas, ¿bien? Lo único que vamos a hacer para hacer los imperativos es que de nuestra tabla a la primera, en lugar de, solamente lo podemos hacer con ti de vos y con nan de ustedes. Lo único que vamos a hacer es esto. Ya está en imperativo. ¿Qué? Sí, así de simple. Darle una orden a una persona como, por ejemplo, que se vea, que vea. Si vos lo ves, sería tiguita. ¿Bien? Vos lo ves. Si le estuviera diciendo velo, ya dije que voy a cambiar mi T por una X, así que me va a quedar como chiquita. ¿Sí? Velo. Y en el caso de que le esté diciendo a más de una persona, o sea, a ustedes, véanlo, chiquitacan. Esa es nuestra forma. Así que solamente vamos a tener dos. ¿Bien? Y si se dan cuenta, la tabla número 2, el objeto, esta que tenemos acá, no se toca. Esa sigue funcionando igual. Si el verbo es intransitivo, solamente va a llevar el she. Como por ejemplo, si le estoy diciendo a una persona que haga un verbo intransitivo, como por ejemplo caminar, shineneme, shineneme, caminar. ¿Cómo sería caminen ustedes? Chican enemy. Lo que habíamos dicho era que el No. guioncito que en estas tablas lo íbamos a utilizar para sustituir el verbo. Y si te fijas acá, aquí tenemos nuestro verbo ita. Lo vamos a segmentar. Bien. En este caso no va a haber segunda casilla porque nenemi es intransitivo. ¿Qué le falta para decir caminen ustedes? Can. Ajá. Va aquí al final. Sin enemy can. Shinenemikan. Ujú. Y me dirán, ¿y todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita permanece igual? Y yo les responderé todito, todo. Si yo digo veme a mí, shi, nech, ita, shinechita, veme. Conjugación, objeto, verbo. Todo igualito. Shinechitakan, véanme. ¿Sí? Vean en general cosas. Shitlaitakan. Véanse a ustedes mismos. Callen. Shimoitakan. ¿Sí? ¿Cómo callen? ¿De guardar silencio? Sí, a callarse, ajá. Bueno, hay varias formas de decir eso.
Está la forma Kamatsakwa, que literalmente significa cerrar la boca. Otra vez lo puse con Z, por Dios. Kamatsakwa, que significa literalmente cerrar la boca. O también está el kawa, que es dejar. Dejarse, mokawa. Entonces, ¿cómo sería? Ah, son... Shikama, Este es transitivo, perdón. Shimokawa. Shimokawa es solamente como alto, para parar de hablar, ¿no? Que kawa significa dejar, olvidar, así, ¿no? Como de, ya, no, callar, Shimokawa. Como me dejaste sin palabras. Como no sigamos, sin el Shimokawa sería como no sigamos, sin ningún tipo de mala intención. En cambio ya el Kamatsakwa ya es enojado, ya es cerrar la boca. Como un cállate. Como un cerrar la boca, o sea, fuerte. O sea, de hecho, el Mm, Mokawa creo que sería más como el callar. O sea, pero no dicho de manera irrespetuosa. El Kamatsakwa ya es, hay que ser muy colega de alguien, hay que ser muy amigo de alguien para que no te enoje que te hablen así. Que bueno, la mayoría de mis amigos me hablan igual. Pero hay que ser muy amigo de alguien para dejarlo que hable de esa para dejarlo que nos hable de esa manera. Entonces, por cierto, se rompe el uso del reflexivo con estas contracciones. Con shi no se hacen, ¿sí? O sea, sería cállate, shimo kamatsakwa. O sea, a vos mismo, a la misma persona, ajá. shimo kamatsakwa. Como cierra tu boca. Sí, a cerrarse la boca a vos mismo, eso sería la forma. Cerrate la boca. Está feíto. De hecho, solamente he escuchado que le hablan así a un animal, a un perro que no se calla, pero nunca a una Un perro. persona. Es como muy jodido. Perdón la palabra, es muy fuerte. Ujú. Entonces, hacemos algunos ejercicios con esto, Sí, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el verbo nanquilía, que significa contestar. Tiene trampita, porque no les había dicho, ahora que me acuerdo. ¿Se acuerdan de estos verbos de acá, como este que estoy señalando, que terminan en ia y en oa? ¿Saben de cuáles les hablo? Sí. ¿Vale? Los verbos que terminan en ia o en oa y no se van a quedar con la raíz monosílaba, también les vamos a quitar la a para hacer el imperativo, ¿sí? Así que si tenemos un verbo como, por ejemplo, nanquilía, ¿quién me puede decir cómo se diría? Contéstame. Te estoy haciendo una pregunta, respóndeme. Shinankili. Shiknankili sería responderle. O responder en general. Pero a mí, responderme.
Shinechnankili, correcto. Así como lo puso Úrsula en el chat. Shinechnankili. Le vamos a quitar la A final. Aun cuando lleve la otra, porque entonces contéstenme sería Shinechnankilikan. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? No, yo no entendí. ¿Qué parte? Pues, ¿cómo se arma esta de Nanquilía? Vale, simplemente a los que terminan en IA o en OA, como por ejemplo en Anquilía, le vamos a quitar la A final. ¿Sí? Y lo vamos a hacer que trabaje igual. Como Nanquilía es un verbo transitivo, tengo que decir a quién le estoy respondiendo. ¿Sí? Entonces, si le digo a alguien, responde me, tengo que ponerle el nech, porque me tiene que responder a mí. Y como ya habíamos dicho, la casilla de en medio de los transitivos siempre se llena con algo. En este caso no tenemos problema porque se llena con el objeto directo, que soy yo, porque a mí me tiene que responder. Entonces, shinech, o sea, she, vos me respondés sería tinech nanquilia, ¿sí? Vos me respondés. Pero como ya habíamos dicho que no estoy diciendo que vos me respondes, sino que te estoy ordenando que lo hagas, entonces, shinech y la A se la vamos a quitar, porque ya no va, ¿sí? Responderme. Ajá. Shinech nankili, a mí, a mí. Y nankili. Y si fuera respóndanme, entonces sería Shinech Nankilikan. ¿Sí? Así de sencillo. Para decir no me respondas o no me respondan, todavía más sencillo. Amo, que simplemente significa no. Y ya. Amo Shinechita, no me mires. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Vale. Pues entonces si quieren nos podemos quedar hasta aquí por hoy. Los veo la semana que viene. Y ya saben, esta sesión se sube a YouTube para que se revise las veces que se tenga que revisar. Y una disculpa otra vez por los problemas técnicos de la sesión anterior. No, muchas gracias por haber estado. ¿Vale? A Entonces, cuidarse, a cuidarse. vale, muchísimas gracias. Entonces, esto lo cortamos ahorita, o si quieren después de algunas preguntas, y nos vemos la semana que viene. De acuerdo. ¿Vale? Ok, gracias. Gracias a ustedes, en serio, y Yo, mil perdones, en serio, por la informalidad de la reunión que se perdió, lo siento muchísimo. No, yo cállate. tengo una pregunta. Ah, vale, muy bien. ¿Por qué en El Salvador dicen náhuatl sin la L? Porque no existe la secuencia tla allá. Nosotros para decir hombre no decimos tlacatl, decimos tagat. Es una lengua totalmente diferente. Yo recuerdo que cuando llegué a Santana Tlacotenco por primera vez, tenía como 22 años, no, tenía más, tenía como 27 años, 26. No entendía nada. O sea, no son comprensibles, tienen reglas totalmente diferentes. Con decirles que el reflexivo, lo que acabamos de ver ahorita en el náhuatl del Salvador, se hace de una manera muchísimo más sencilla que acá. También el pasado se hace de una manera muchísimo, no, al contrario. Y el pasado, la forma de hacer el pasado, es muchísimo más compleja para nosotros que acá en Santana Tlacotenco. En Santana Tlacotenco la forma de hacer el pasado es muy sencilla y para nosotros es más compleja. Y aquí al revés. O sea,
Es otro programa. De hecho, en este mismo lote se están subiendo las clases diferenciadas como Náhuatl de San Tlacotenco, que es este, y Náhuatl del Salvador como el otro. Si revisan las dos clases del canal que van en paralelo, se van a dar cuenta de que son lenguas que no se parecen. Bueno, sí se parecen, ¿no? Pero son italiano y portugués. Tienen una raíz común, pero no son mutuamente inteligibles. Entonces, eso es lo que nos ocurre más o menos. Ujú. Entonces, sí, Y tengo otra pregunta. Lo que pasa es que, bueno, no sé en Milpalta, pero en otros estados de la República, los nahuablantes dicen que hablan mexicano. sí, Entonces, en El Salvador, ¿cómo los nahuablantes, cómo le dicen a su lengua? náhuatl. De hecho, una anécdota es que algunos de los hablantes que conocí en El Salvador no sabían que en México también se hablaba náhuatl. O sea, tampoco tenían por qué saberlo. Entonces, sí, aquí se le llama mexicano por cuestiones de nacionalismo postrevolucionario. A muchas lenguas a muchas lenguas náhuatl se les llama mexicano. Eh, y pues si es la nomenclatura popular, pues es la que se usa. Pero en El Salvador, por razones obvias, no se le llama mexicano. O sea, ya es simplemente náhuatl. Gracias. Y como les digo, es normal que tengan diferentes nombres, etcétera, etcétera, porque es que a final de cuentas es que no es la misma lengua. Por eso hay que hacer dos clases diferentes, una para El Salvador y una para Tlacotenco, porque no funcionan igual, a pesar de que algunas cosas se parecen, pero no funcionan igual. O sea, la comparativa es la misma, es español y portugués. O sea, dos hablantes que se junten haciendo un esfuerzo pueden llegar a entender puntos comunes, aunque no tener una conversación profunda y detallada. Simplemente decirse cosas someras y superficiales, de la misma manera que yo me puedo medio entender con alguien que habla italiano. Bueno, en realidad yo sí hablo italiano, pero me refiero a como hablante de castellano y no habiendo estudiado nunca italiano, me entendería a medias con estas personas. Lo mismo nos pasa. O sea, normalmente recurren al castellano. Todos hablantes, incluso dos hablantes del propio México. O sea, si se junta un hablante de Sierra Songolica con un hablante de la costa michoacana, los dos hablan náhuatl, los dos le dicen mexicano a su lengua, pero no se entienden. ¿Sí? Somos una familia muy amplia. No sé si me explayé demasiado incluso. Gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, Carlos. Linda noche, bye. Igualmente. Ay, sí, buen fin de semana también. Qué bonito que Y además sí es cierto. fin de Ahorita mes, ya quedamos fin de mes. libres. Es